El presidente Joe Biden impone nuevas sanciones a los productos rusos. Busca presionar para que sus tropas abandonen Ucrania. Pero en medio del conflicto surge la posible amenaza del uso de armas químicas y armas biológicas. Éxodo por combustible en la frontera. Cansados por el alto precio de la gasolina, estadounidenses cruzan hacia México para llenar sus tanques. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Rusia intensifica el bombardeo por todos los flancos. Múltiples ciudades sufren daños sustanciales y Ucrania llora y entierra a sus soldados fallecidos en combate. Abel Álvarez con la historia y las imágenes. Vladimir Putin extendió la guerra cerca de la frontera con Polonia. Las destructoras fuerzas rusas bombardearon zonas civiles en las ciudades de Dnipro y Lutsk. 3 ataques aéreos a primera hora del viernes mataron al menos a una persona. Ocurrieron cerca de un jardín de niños y un edificio de apartamentos. Junto a un edificio en ruinas en la localidad de Dnipro, en el centro de Ucrania, un oficial del ejército ucraniano dijo que el peligro de los ataques aéreos aún persistían y calificó la agresión como un acto de terrorismo. Це черговий факт державного тероризму з боку держави-терориста Російської Федерації. Mientras tanto, varias explosiones se escucharon esta madrugada en la ciudad de Lutsk, en la región de Bolonia, cerca de la frontera con Polonia y vecina también de la ciudad de Leópolis, a donde han llegado miles de refugiados. A 2 semanas de la guerra, Rusia intensificó su cruenta ofensiva militar en Ucrania, donde los bomberos no paran de trabajar en edificios destruidos y en llamas. A todo esto, Ucrania sigue llorando a los soldados caídos en defensa de su libertad. Vea cómo entre cantos religiosos de un sacerdote y lágrimas de las familias rinden homenaje en un funeral a 3 de ellos, Taras Diduk, Dmitro Kabakov y Andriy Stefanishyn. Despliegan la bandera de Ucrania sobre los féretros de los soldados caídos en la guerra y les rinden honores militares. Los cuerpos de los 3 militares ucranianos fueron llevados de regreso a su ciudad natal, Leópolis, y enterrados en el histórico cementerio Lychakiv de esa ciudad. A cada uno de los soldados que ha muerto en la batalla, el presidente Volodymyr Zelensky les ha otorgado el título de Héroe de Ucrania. Soy Abel Álvarez. Cierre de edición. Rusia propagó un video del convoy de la muerte que muestra a sus tropas aerotransportadas en movimiento en la región de Kiev, en Ucrania. En las imágenes podemos ver una columna de vehículos blindados y soldados a la espera de entrar en acción. El video fue dado a conocer por el Ministerio de Defensa de Rusia y no se pudo aún verificar su autenticidad. Y Estados Unidos se moviliza para suspender todo tipo de relaciones comerciales con Rusia. Están aplicando nuevas sanciones al Kremlin y aunque el presidente Joe Biden lo intenta todo, la guerra en Ucrania no se detiene. Desde Washington, Alfredo Miranda. Mientras continúa el avance de las fuerzas rusas a Kiev, el presidente Joe Biden anunció nuevas sanciones a ser implementadas, entre ellas la eliminación de Rusia del estatus de nación favorita para hacer negocios, PNTR. Revocar el PNTR a Rusia hará que le sea más difícil hacer negocios con los Estados Unidos, y hacerlo al unísono con otras naciones que representan la mitad de la economía mundial será otro golpe aplastante para la economía rusa, que ya está sufriendo mucho por nuestras sanciones. Tras las primeras sanciones impuestas, el rubro habría perdido su valor en un 30%. Las nuevas sanciones pretenden ahogar aún más la economía rusa al punto de afectar a su población. Están intentando de todo para hacerlo muy difícil para Rusia de hacer transacciones financieras y que eso cause un problema muy serio para Putin también en el sentido de la aceptación de su gente. A partir de las acusaciones del Ministerio de Defensa ruso de que Estados Unidos estaría financiando el desarrollo de armas biológicas en Ucrania, el posible uso de armas químicas se ha acentuado. La Casa Blanca acusó a Rusia de utilizar su argumento como un pretexto. El objetivo es dejar en claro la inexactitud de la información errónea que están tratando de difundir, y dejar en claro al mundo que no solo tienen la capacidad, sino que tienen un historial de uso de armas químicas y biológicas y que, en este momento,
tanto, debemos tener los ojos abiertos para esa posibilidad. En un cierto sentido, Rusia está acusando a Estados Unidos de hacer lo que ellos en realidad están haciendo. Y además, es casi como para prepararse a utilizar armas químicas. Desde el punto de vista del análisis político, la situación en Ucrania estaría lejos de resolverse y por el contrario, la inclusión de la retórica de armas químicas estaría abriendo la puerta para justificar acciones con graves consecuencias. O por error o por decisión de Putin podría transformarse en una tercera guerra mundial, lo que claramente tendría consecuencias muy dañinas a todo el orden mundial, particularmente a la economía. Según el presidente Biden, las sanciones impuestas sobre Rusia estarían teniendo un efecto devastador en la economía. Sin embargo, Putin no parece inmutarse. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. Estados Unidos acusa a Rusia de utilizar a la ONU para mentir y difundir desinformación. La embajadora Linda Thomas Greenfield dijo que Rusia ya estaba representando y presentando un escenario falso desde el pasado mes de febrero, que el presidente Vladimir Putin inventaría acusaciones sobre armas químicas o biológicas para justificar sus propios ataques violentos en contra del pueblo ucraniano. Médicos y enfermeras de un hospital de Ucrania son verdaderamente insuficientes para tratar a tanto herido. Vea cómo varios soldados llegan casi moribundos en el baúl y el asiento trasero de un automóvil. Los servicios de emergencia intentan curar sus heridas de metralla. Las tropas ucranianas han resistido por 2 semanas los ataques y bombardeos de Rusia. Mientras tanto, migrantes rusos y ucranianos buscan asilo en Estados Unidos. Han llegado hasta la frontera con la República Mexicana, pero no todos han podido cruzar. Vicente Calderón, con todos los detalles desde Tijuana, Baja California. Rusos y ucranianos que huyen de la guerra están llegando por México a la frontera estadounidense. Esta pareja dijo que arribó el jueves a Tijuana y ese mismo día se presentó en el puerto de entrada de San Isidro con su bebé de 6 meses. Queremos asilo, explicó. Los agentes norteamericanos revisaron su caso y les dijeron que esperarán mientras la fila de turistas seguía avanzando. Hace tiempo que rusos y ucranianos y gente de otras nacionalidades intenta cruzar en auto, ya que suspendieron el derecho al asilo. En el límite territorial, los oficiales piden documentos y quienes no traen son devueltos a México. Mi vida estaba en peligro, dice Sofía, quien salió de Ucrania cuando ya había empezado la invasión. Ella y sus 3 hijos trataron de entrar en auto sin éxito. Luego intentaron a pie y tampoco. Su caso se difundió en la prensa y en redes sociales. Con ayuda de una abogada y una visa humanitaria, lograron entrar un día después. Y hemos recibido comunicación que las va a dejar entrar hoy día y espero que todas las familias tengan esta oportunidad y también que nos vamos a ver el fin de esta ley 42. Pero no todos corren con la misma suerte. En algunos casos, los agentes invocan el título 42 como argumento para no permitirles la entrada. Tienen que esperar y ser pacientes, les dijo el oficial a esta pareja de Rusia que aseguran vivían cerca de la frontera con Ucrania, donde también son víctimas de bombardeos. Los rusos tuvieron que quedarse esperando en Tijuana, pero la pareja ucraniana con el bebé finalmente entró a Estados Unidos. En Tijuana, Vicente Calderón, noticiero cierre de edición. Por cierto, estadounidenses en la frontera ya no aguantan los altos precios de la gasolina. Ahora se ven obligados a cruzar a México para conseguir gasolina más barata. Abisaí Rubio nos tiene la siguiente crónica desde Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Ciudadanos americanos que vienen para visitar a sus familias o ir a consultas médicas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, están aprovechando para surtir gasolina del lado mexicano antes de regresar a los Estados Unidos, ya que el costo del combustible está más elevado del lado americano. Sí, ha aumentado bastante y, le ha aumentado el doble y sí, en ocasiones pues he venido a echar gasolina en Nuevo Laredo. Y es que por este puerto fronterizo, cada vez son más las personas que cruzan a México para realizar esta práctica, pues aseguran, ahorran en su economía y les rinde un poco más que echarle combustible allá. Mucho, se afecta mucho, todo, muy caro ya no se puede, ¿verdad? Si echaba $60, echa 100. Ya es mejor opción
echar gasolina aquí en México. En este puerto fronterizo, encargados de gasolineras aseguran que empiezan a notar un incremento de personas americanas que surten combustible. Además del alto costo del combustible en Estados Unidos, han aumentado otros productos que afectan la economía de los ciudadanos. De la fregada, nomás con la pura gasolina y todo el mandado es todo bien caro. Todo, casi lo doble todo. Demasiado, está carísimo. Está como a $6 ahorita el galón. Los agentes del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza en los puentes internacionales no permiten el cruce de combustible del que no vaya dentro de los tanques, ya que llevar combustible extra podría constituirse en un delito federal. Desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, Abisaí Rubio, Noticiero Cierre de Edición. Más noticias después de una breve pausa comercial. Hoy se cumplieron 2 años de la declaración de pandemia en el mundo, un aniversario con un balance verdaderamente trágico. Chalecos y cascos blindados son enviados a Ucrania. Colombia aporta así su granito de arena para tratar de salvar vidas. Regresamos. Ya se han cumplido 2 años de la pandemia del COVID-19. Estados Unidos ha pagado un alto precio en número de contagios y de muertes. Anthony Belchi nos habla de este sombrío aniversario desde Miami, en la Florida. Se cumplen 2 años de pandemia del coronavirus, el saldo más de 450 millones de contagios y más de 6 millones de muertes en todo el mundo. Estados Unidos es el país con mayor tasas de muertes e infecciones, porque a pesar de las recomendaciones y los esfuerzos, solo el 65% de la población está vacunada. No debemos de bajar la guardia. La vacuna sigue siendo nuestra mejor arma para lograr una inmunidad fuerte en un colectivo. En lugares como aeropuertos, aviones o autobuses aún se requiere mascarilla, pero Estados Unidos ha eliminado prácticamente todas las restricciones por COVID-19. La población, después de todo, ya ha aprendido a convivir con el mortal virus. Estamos encontrando nuevas maneras de vivir en la realidad, que es que no todo el mundo está vacunado, no se puede seguir habiendo, no es lo igual, nunca va a ser lo que estaba antes. Ya se ha vuelto a la normalidad, pero aún muchos admiten tener miedo, sobre todo por las nuevas variantes y porque aunque va a la baja, cada día hay más de 1.000 muertes y 50.000 contagios en el país. Respeto a todo y me cuido lo suficiente y cuido a mi familia hasta donde puedo. Ya hay menos hospitalizados, pero hay que seguir cuidando. La gran pregunta es si ante este escenario ya se puede hablar del final de la pandemia. Los médicos dicen que no. En el momento en el que las tasas se vuelvan predecibles es cuando podemos decir que estamos ya en una endemia. Eso puede variar a través de los países. 2 años de pandemia que se ha politizado al máximo en medio de unas elecciones presidenciales y con campañas de desinformación que también han confundido a la población. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición. Presten mucha atención a esta impactante coincidencia. Un reportero informaba desde la escena de un atropellamiento y fuga en Los Ángeles, California. De pronto aparece ese vehículo a toda velocidad que provoca un fuerte choque y escapa. En ese lugar un padre empujó a su hijo y a su esposa fuera del camino para no ser atropellados, pero el vehículo terminó golpeándolo a él, persona que falleció más tarde en un hospital. Una breve pausa, hay más información en cuanto regresemos. Drástica reducción de las deportaciones de inmigrantes. Al regresar, Dayanis López nos presenta el reportaje. Un colombiano apoya con cascos y chalecos blindados para tratar de salvar vidas en Ucrania. El reporte anual de la Oficina de Migración y Aduanas detalla que las deportaciones dentro de Estados Unidos se han reducido drásticamente durante la administración del presidente Joe Biden. Dayanis López ha estado investigando y nos tiene los detalles. Dayanis. José, muy buenas noches. Dejando atrás las políticas de la administración Trump, durante el año fiscal 2021, las deportaciones por parte de autoridades de inmigración cayeron un 70% en comparación del 2020, ya que esta agencia federal está enfocada únicamente en deportar indocumentados con antecedentes criminales. De acuerdo a las recientes cifras publicadas por ICE, durante el año fiscal 2021, que terminó el pasado 30 de septiembre, se registraron 59.011 deportaciones, en comparación con 185.884 en 2020.
que desde que entró la administración del presidente Biden hemos visto una actitud diferente. Cuando estaba la administración de Trump veíamos a las personas que eran detenidas sin importar su récord criminal, sin importar cuánto tiempo tenían aquí en el país y sus raíces familiares. Por su parte, la Oficina de Operaciones de Deportación y Detención arrestó un total de 74.082 personas. Esto a causa de la orden de salud pública implementada durante esta pandemia para expulsar a las personas sin un proceso formal de deportación. ICE dijo que casi la mitad de los arrestos y deportaciones desde que el presidente Biden asumió su cargo se centran en aquellos con antecedentes criminales graves que representan una amenaza a la seguridad pública y nacional del país. Los delitos que más afectan a las personas son lo que le decimos delitos moralmente malos. Violencia doméstica, robo, drogas, abuso sexual. También hubo una cifra que predadores sexuales también fueron arrestados y deportados 2 veces más que la previa administración. Para los activistas, estas son buenas noticias para los indocumentados que no han cometido delitos y están en espera de una reforma migratoria. Como dijo el presidente del Senado, Chuck Schumer, senador por Nueva York, aprobando algún tipo de beneficio legal migratorio, como cambiar la ley del registro del 72 al 2010, para que entonces ya no haya necesidad de arrestar a tanto indocumentado y estar dividiendo a sus familias y mandándolos de regreso a casa. Y a pesar que la administración de Joe Biden no se enfoca en deportar familias sino criminales, no ha cumplido con la promesa de cerrar los centros de detención privados a donde se envía un gran número de inmigrantes. José, regreso contigo. Gracias, Dayani. Vamos a otra información. Migrantes se cosen los labios y piden ayuda del presidente de México, portando también crucifijos. Se manifestaron afuera de instalaciones militares en Tapachula, en Chiapas, donde el primer mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, encabezó su conferencia mañanera. Los inmigrantes están buscando un paso seguro a través de México en su camino hacia Estados Unidos. Cascos y chalecos, prendas blindadas fabricadas en Colombia, buscan salvar vidas de médicos, enfermeras, periodistas y otros civiles en Ucrania. Carolina Gómez nos tiene el siguiente reportaje del diseñador Miguel Caballero. Blindaje Made en Colombia para los ucranianos. Miguel Caballero, con más de 30 años de trayectoria, encargado de vestir a 41 jefes de Estado, 23 fuerzas militares y proteger el transporte de valores desde Chile hasta México, hace pocos días recibió una solicitud angustiosa de uno de sus clientes en Ucrania. Los 33 distribuidores que tenemos en el mundo nos llevan a un distribuidor en particular en Kiev. Igor inicia la guerra, nos empieza a hacer consultas y hay una historia humana detrás de eso. Cuando él a las 12 del día sale del búnker, nos habla, nos llama, nos escribe, nos manda y a las 2 tiene que volverse a meter al búnker. El pedido, cascos y chalecos que le permitían aguantar al personal de la Cruz Roja, el ejército y a la prensa a la arremetida de las tropas rusas. Hemos podido mandar 2.000 y 2.000 cascos, 2.000 chalecos. El tema logístico es muy complejo porque no se puede llegar a Ucrania en sí, porque el espacio aéreo está cerrado, los aeropuertos fueron destruidos. Así que nos toca llegar a los bordes, nos toca llegar a Hungría o nos toca llegar a Varsovia, Varsao en Polonia y a través de esos caminos llegar a los donantes para que los donantes entreguen. Pero la solicitud no solo llega desde el valiente país europeo, cientos de empresas y particulares en los Estados Unidos también. Aparecen compañías norteamericanas que empiezan a donar dinero para comprar equipos de protección para mandar a Ucrania. Un pedido que no tomó por sorpresa a esta empresa 100% colombiana que contaba con un stock y mano de obra disponible para la necesidad inmediata que generó la inhumana guerra. Procesar el inventario y transformarlo en producto terminado en las cantidades que se están procesando tomaría 120 días y nosotros logramos hacerlo en 12. Entonces estamos trabajando a 3 turnos. Implementos de protección que aguantan ataques con proyectiles de alto calibre. El blindaje se compone básicamente de cerámica balística, es un absorbente de energía. Esto es lo que llamamos nosotros Level 4, es una placa de nivel 4, detiene tiros de fusil, 5.56 y 7.62. Son municiones parecidas a esto, que se salen desde una AK-47. Estos son los kits que son enviados hasta Ucrania. Cada uno consta de chaleco blindado y casco y tienen un precio aproximado de $1.000 y un peso de 14 libras. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para cierre de edición.
Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con la historia y la odisea de un niño ucraniano. Viajó cientos de kilómetros para salvar su vida. Compartimos con ustedes la conmovedora historia de Hassan. Él es un niño de Ucrania que viajó casi 1000 kilómetros para tratar de salvar su vida. El pequeño viajó solamente con una botella de plástico y un número de teléfono escrito en la mano. Se subió en varios trenes desde su ciudad natal de Zaporizhia, donde las tropas rusas atacaron una planta de energía nuclear la semana pasada. Hassan pudo llegar afortunadamente hasta la frontera con Eslovaquia. Su odisea finalizó cuando pudo reunirse con sus hermanos mayores, con su madre Julia Piseka. Se quedó en casa para seguir cuidando a su propia madre, que debido a su avanzada edad no ha podido escapar de la guerra. En nombre de todo el equipo de Cierre de Edición, le deseamos un muy feliz y tranquilo fin de semana. Esperamos contar con su sintonía el próximo lunes en Cierre de Edición. Muchísimas gracias. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.